con la palabra en el corazón. Un desafío a navegar por las corrientes del conocimiento de la palabra de Dios. No se despeguen, que ahora comienza con la palabra en el corazón. Dios le bendiga grande y poderosamente a todos. Un mensaje, ¿verdad? Ya saliendo de la época navideña, en la parte ya de los Tres Reyes, tenemos una lección de la segunda unidad. Recuerde que somos los hermanos Richard López y Sandra Torres con la palabra en el corazón. Les deseamos un feliz año 2024. La segunda unidad se titula Creciendo en la Fe. Y estamos en la lección 19. La fe y justicia. Y el tema que estamos tratando es la fe que agrada a Dios. El texto bíblico son una serie de versos en Hebreos 11. Si no tiene el leccionario, puede buscar la Biblia en Hebreos 11. Y el texto para aprender de memoria está en Hebreos 11:1, muy conocido y muy atesorado. Hebreos 11 dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Esta lección tiene 3 objetivos. El primero es examinar las promesas de Dios a través de los héroes y heroínas de la fe. El segundo es desear fervientemente una fe ejemplar. Y el tercero es confiar en las promesas de Dios en medio de las circunstancias imposibles. El vocabulario tiene una frase: promesas de Dios. Cuando nuestro texto habla de promesas, se refiere a la palabra empeñada por Dios con ciertos personajes de la historia bíblica a quienes se mandó ejecutar acciones bien específicas. En este sentido, las promesas de Dios no son las que cada uno de estos personajes bíblicos sintió que merecía, sino las que concretamente Dios dijo que se realizaran, provocando con esto la movilización del personaje narrado. Y vamos a pasar a la lectura bíblica. Como les dije, se pueden ubicar en Hebreos 11. Esta es la lección número 19. Y vamos a leer Hebreos 11 del 1 al 4a, 7a, 8, del 17 al 18. Del 20 al 23, el 32 y del 39 al 40. Y dice así la palabra del Señor. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe comprendemos que el universo fue hecho por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvaría. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Salió sin saber a dónde iba. Por la fe Abraham, cuando fue probado y ofreció a Isaac, el que había recibido las promesas, ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Por la fe Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bastón. Por la fe José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos.
Por la fe, Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque lo vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. ¿Y qué más digo? El tiempo me faltaría para hablar de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. Pero ninguno de ellos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, recibió lo prometido, porque Dios tenía reservado algo mejor para nosotros, para que no fueran ellos perfeccionados aparte de nosotros. Y hermanos, vamos a comenzar hablando de las muchas veces en que nosotros tenemos que actuar sin tener la información completa de algo. Son momentos de la vida donde la emoción dominante es incertidumbre. En realidad, la vida está llena de incertidumbre. La vida está llena de la emoción que te domina, el no saber qué va a pasar. ¿Cómo se pueden tomar decisiones en situaciones donde reina la incertidumbre? Hebreos 11 resalta la fe ejemplar de muchos que demostraron confianza en las promesas de Dios, incluso en ausencia de elementos tangibles o de bases medibles para tal actitud. Y hermano, este capítulo 11 que se conoce, ¿verdad? Tiene unos cuantos nombres, como el capítulo de los héroes de la fe. También se le llama el catálogo de los héroes de la fe. Y es porque en efecto este texto nos muestra una lista de personajes cuyas acciones están lejos de ser parte de una conducta común, incluso entre los que pretendemos ser fieles seguidores del Señor. No obstante, el verdadero sentido de todo el capítulo está dado por el servicio que presta al llamado de preservar, que viene comunicándosele al menos desde el capítulo anterior. Y en el 10:35 dice: no pierdan la confianza. Y en el 10:36, ustedes necesitan perseverar. Nosotros no somos de los que se vuelven atrás y acaban por perderse, sino de los que tienen fe y perseveran su vida. Ya en el verso 10:39, y estos versos son la preparación para este capítulo 11. El autor de la epístola urge a mantenerse fiel, y vienen las preguntas fuertes. ¿Cómo mantenerse fiel a las promesas de Dios cuyo cumplimiento no vemos? Y otra gran pregunta: ¿de dónde sacar fuerza para mantenerse fiel cuando la adversidad nos rodea y la hostilidad del mundo se hace cada vez más sensible? Esta era la condición de los receptores de la epístola. El escritor responde que para permanecer fieles y salir bien parados de toda situación se necesita tener fe. Por supuesto, lo primero que se nos viene a la cabeza es que es más fácil decirlo que hacerlo. Nuestro autor se adelanta a las dudas y nos alienta con un discurso que mezcla definiciones teóricas y testimonios prácticos. Buscando referencias, encontramos que el doctor Sanders, en cuanto a la fe, dijo lo siguiente: la fe le permite al alma del creyente tratar al futuro como si fuera el presente, gloria a Dios, y lo invisible como si fuera visible. Esta es una buena explicación sobre la fe que podemos nosotros añadir al leccionario. La fe, se señala, es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Gracias a ella fueron aprobados los antiguos. Los receptores de la carta no son, según se señala en el texto, los primeros ser evaluados con base en la presencia o ausencia de fe. Los antiguos, los antepasados, los receptores de la epístola fueron, de hecho, aprobados gracias a que actuaron con fe
Ahora bien, la fe misma es descrita como una actitud de certidumbre. Es una certidumbre interior respecto de situaciones que se esperan, pero no se ven. La palabra griega de la cual se ha traducido certeza es hypostasis y es lo contrario de hipótesis. Quiere decir que se apoya en hechos, los hechos bíblicos, se apoya en realidades. Nuestra fe tiene que ser bíblica, tiene que estar basada en la Biblia, en realidades. En la Biblia aparece lo que Dios ha dicho. Este es nuestro apoyo. Por tanto, la fe se apoya en la palabra de Dios. En el verso 2 vemos que habla de los antiguos. Y vamos a ver quiénes son los antiguos, ¿verdad? Los llamados antiguos podrían ser uno de 3 grupos. Y el primero podría ser simplemente un grupo de gente de edad avanzada. El segundo puede ser una expresión que se refiere al cargo u oficio de anciano en la iglesia en el Nuevo Testamento. Recordemos que el apóstol Pablo le escribió al joven Tito que él debía nombrar ancianos en las iglesias. Así que se puede referir a un grupo de gente de edad avanzada o a los ancianos de la iglesia nombrados. Y finalmente se podría referir a los creyentes del Antiguo Testamento. Estos creyentes fueron citados en Hebreos 1:1, cuando dijo el escritor: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres. Estamos hablando entonces de personajes del Antiguo Testamento. Entonces los padres serán los antiguos. Esta frase podría traducirse: por una fe como esta, los antiguos recibieron testimonio. Estas personalidades del Antiguo Testamento creyeron en Dios y para ellos la fe no fue un salto en la oscuridad, ni un tener una cierta esperanza de que probablemente suceda algo. La fe de ellos se apoyó sobre la evidencia. ¿Cuándo debemos aprender a confiar en Dios? Debemos aprender a confiar en Dios cuando el sol está brillando. Es entonces mucho más fácil tener fe y confiar en Dios. Confiar en Dios en el día que aparece en el cielo las nubes oscuras y amenazadoras. En ese momento encontramos las tormentas de la vida. Estos personajes y estos autores nos muestran que hay 2 formas de tener confianza en Dios, de tener fe cuando todo lo podemos ver, lo podemos tocar, lo podemos vivir y podemos dar fe. Pero también está la fe cuando en el día que aparecen las nubes oscuras, cuando llegan las amenazas, la incertidumbre, entonces encontramos una tormenta donde ahí también se puede tener fe y se puede confiar en Dios. ¿Y qué nos dicen ellos? Que si nos mantenemos en fe mientras todo, como dicen, cuando estamos arriba en la rueda y lo podemos ver todo alrededor bien, pero la rueda también tiene una parte de abajo, y cuando estamos abajo, si nuestra fe está sólida, podemos confiar y podemos rebasar todas las tormentas. Ahora preguntamos, ¿estas personas que se mencionan aquí son héroes? ¿Son héroes? ¿Eran personas maravillosas, ultra sensoriales o algo así? No, ninguno de ellos era una persona súper maravillosa. Eran personas como tú y como yo. Personas creyentes. Y vamos a ver mediante el estudio la importancia de la fe en el creyente. Hay 2 formas de explicar el origen del universo. Estamos en el verso 3, donde habla del universo y del origen del universo. Y la primera forma de explicarlo es por especulación. Esto incluye un montón de teorías, algunas de ellas ya ni las han descartado, otras se las inventan de momento.
otras son mezclas de teorías, la teoría de la evolución, muchas obsoletas ya. Para crecer en esto y poder creer en esto, algunos dicen que hay que tener más fe que para creer por revelación. Les hablé de la forma de creer en el origen del universo por especulación. La segunda forma es por revelación. Por revelación, cuando buscamos en Génesis, inmediatamente nos dice: en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Gloria a Dios. Esta es la revelación. La fe tiene que estar sostenida o apoyada sobre algo. Cuando estamos hablando de esta fe por especulación, no se sostiene sobre nada. Por eso es que algunos dicen que hay que tener más fe para creer en eso que para creer en la fe por revelación, tener fe por revelación. Pasando al verso 4, ya nos menciona a Abel. Abel representa el camino de la fe. Él en realidad fue el primer mártir y el primer testigo de la fe en el Dios viviente que miró hacia la venida de Cristo y murió por esa fe. Mirando el verso 6, esto es así de forma especial cuando hablamos de Dios a quien no vemos. Nuestro autor lo dice al pasar, como intuyendo que algunos de los hebreos estuviera queriendo rendirse en esto de la fe. No es posible agradar a Dios sin fe, porque Dios no se ve y es necesario, si vamos a acercarnos a Él, creer en Él. Existe la existencia de Dios, no se puede demostrar. La razón por la cual la fe es la única disposición de vida aceptable es para su búsqueda. Y mirando el verso 8, estamos hablando ya de Abraham. Abraham fue la suprema ilustración de la fe en la epístola de los Romanos y también en la epístola de los Gálatas. Los escritores de los evangelios se refieren a él. Incluso el Señor Jesucristo dijo en Juan capítulo 8, verso 56, Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó. En Abraham identificaremos la adoración de la fe. Vamos a ver entonces el versículo 8 de este capítulo. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Brinca entonces, ¿verdad? Va haciendo unos saltos en la lectura y llega al verso 13 donde habla de Abel, Caín, Enoc, Noé. Y así Abraham, Isaac y Jacob, de quienes se dice que murieron sin haber recibido las cosas prometidas. Pero se comportaron en su tiempo y actuando como si la promesa ya fuera un hecho. A la luz de tal promesa y sin haberla visto concretada aún, vivió como un extranjero en cada lugar por donde pasó. A los ojos del escritor, en los versos 17 al 19 de la epístola, el capítulo 11, se produjo por la fe de Abraham en que lo invisible en el presente se haría visible en el futuro, porque Dios lo había prometido. El mismo patrón se puede observar cuando se trata de la descendencia. Nuestro relato continúa con ejemplos en los que puede verse el mismo modelo. Ahí está Jacob bendiciendo a los hijos de José justo antes de morir. Y como dijo Pablo en su primera carta a los Corintios, capítulo 10, verso 13, Dios nunca nos probará más allá de lo que podamos resistir. Y ahí está el propio José, haciendo arreglos para el traslado de los restos mortales a la tierra que, por ser promesa de Dios, consideraba posesión asegurada. Y lo mismo sucede con Moisés, que menosprecia los tesoros de Egipto, ya en los versos 23 al 29. Menosprecia los tesoros y las riquezas de Egipto cuando los compara con lo que recibirá en el futuro, lo cual era la promesa de Dios. En fin, estos
En todos estos casos se trata de los antepasados de los que hoy reciben la epístola. En ellos descarta siempre un comportamiento comprometido, incluso en el sufrimiento, y todo basado en las promesas de Dios que varios de los involucrados nunca vieron cumplidas. La fe, en efecto, la espera prometida y la espera comprometida de aquello que se ha prometido, pero que en el presente todavía no se ve. Este último verso, hermanos, también toca nuestro corazón. Importante, el verso 40, para que no fuesen ellos perfeccionados, aparte de nosotros. La perfección de los antiguos dependía esencialmente de las bendiciones y privilegios que los mismos hebreos gozaban por medio de la encarnación, sacrificio, expiación y mediación de Jesucristo. No podían los antiguos ser perfeccionados aparte de nosotros, porque su estado completo dependía de recibir las bendiciones prometidas a los creyentes en Cristo. Estas bendiciones son el perdón de pecados en realidad y la resurrección a la vida eterna. Estas bendiciones no podían ser ofrecidas en realidad antes de la dispensación del Evangelio, en la cual dispensación andamos nosotros los cristianos. La vida es como una larga avenida que nos ofrece innumerables esquinas como posibilidades para doblar a una calle aledaña. No es posible saber qué nos espera. Nadie sabe la vuelta de la esquina, pero la fe indica que habrá algo asegurado al virar. El Señor ha prometido estar con nosotros. Al doblar la esquina, el Señor está con nosotros. Al llegar a la puerta cerrada, al abrirla, el Señor está con nosotros. Este es un caso en el que la fe opera en nosotros, haciéndonos confiar en su promesa. Dios estará con nosotros. Y me gustaría que repitiera: Dios está conmigo ahora. Dios estaba conmigo ayer. Y Dios va a estar conmigo siempre. Esta lección nos enseña que estas personas creyeron firmemente que Dios estaba con ellos, que Dios era el que los estaba guiando. No sabemos cómo estarán las cosas a la vuelta de la esquina cuando nos comprometamos en matrimonio, o cuando iniciamos un nuevo proyecto laboral, cuando empezamos un nuevo ministerio en la iglesia, cuando empezamos unos estudios en la universidad, cuando emprendemos algo. No sabemos cómo van a ser las cosas. Nunca sabemos cuando doble la esquina qué va a pasar. No sabemos sobre la situación económica mundial, ni de las pandemias, ni siquiera sabemos cuándo se va a volver a mover la tierra, ¿verdad? El porvenir y todas las cosas son parte de la incertidumbre en la que vivimos, pero sabemos perfectamente que Dios estará con nosotros. Amén. Así que te invito a compartir el resumen. La vida está llena de momentos de mucha incertidumbre. Nuestro texto nos llama a tener fe, pero al explicarnos de qué se trata la fe, nos propone la situación de despojarnos de otras seguridades y abrazarnos a la promesa de Dios. Los así llamados héroes de la fe son ejemplos de personas que decidieron actuar confiando en una promesa de Dios, cuyo cumplimiento no alcanzaron a ver, aunque nosotros sí. Somos llamados a perseverar en la fe en Jesucristo con base en solo su promesa. Vamos a tener palabra de oración para terminar, y les exhorto, mis hermanos, que se grabe en su mente, que repita todo el tiempo. Escríbalo. El que le gusta escribir notitas de compra, las notitas de esto, lo que tengo que hacer hoy, escríbalo. Dios está conmigo. Dios está conmigo. No me abandona. Dios es mi refugio. Amén. Y con esto los dejamos. Dios los continúe bendiciendo grandemente y oramos.
Dios poderoso y confiable, gracias porque todavía hoy podemos confiar en tu poder y voluntad para cumplir tus promesas. Permite que nuestra actitud sea correcta para permanecer fieles y saber que podemos tener la certeza de que tú cumplirás lo que has prometido. En el nombre de Jesucristo. Amén. 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 Dios les continúe bendiciendo. Hemos presentado Con la Palabra en el Corazón. No olviden sintonizarnos la próxima semana y que Dios les bendiga.